Siguiente pregunta. ¿Cuánto del presupuesto asignado a su gestión destinó a consultorías y asesorías? Básicamente el presupuesto de mi gestión estaba destinado a servicios que se entregaban directamente. Como le decía, tenía dentro de le dije 4.900 millones, ¿no? La gran parte está en el presupuesto de las 7 UGELs, ¿no? Que eso está principalmente, no solamente intocable, sino porque hay que revisar todo, ¿no? Y hay que mejorarlo todo. Pero lo que me refiero es que está dedicado al servicio, entonces pagarle a los profesores, a todas las actividades que prestan un servicio a los usuarios, a los mismos profesores que van y se acercan a las UGELs, etcétera. En el programa de infraestructura era básicamente para realizar las obras de infraestructura y de equipamiento que se desplegaban ya sea directamente a través del programa de infraestructura como a través de los gobiernos regionales y locales, y finalmente el programa de becas, que en verdad todo se iba a las becas. Eso era principalmente. Mi pregunta es, ¿tuvo una partida presupuestal permanente para consultorías y asesorías? No que yo recuerde. O sea, la verdad que yo no manejaba una línea de consultorías, porque para mí lo importante es trabajar con mis órganos de línea, porque yo creo que el fortalecimiento del sector público pasa que por el personal que firma, el que forma parte de la línea, de la dirección, que finalmente es el que tiene que venir acá y rendir cuentas de lo que hace, es el que uno tiene que fortalecer y es con el que hay que trabajar. Lo cual no quita de que uno pueda recibir apoyo, ¿no? Pero principalmente era el trabajo con ellos. Entonces, como le digo, yo no recuerdo tener como una línea de consultorías porque no era algo que ocupaba mi gestión, la verdad, sino para mí era el trato directo con mis directores de línea, mis jefes de programa y todos los que operaban el servicio. Siguiente pregunta, presupuesto asignado a publicidad. A publicidad. Es que la publicidad no estaba dentro del presupuesto del Viceministerio de Gestión Institucional. Eso, digamos, se manejaba entiendo que desde la Secretaría General. Esto no, los órganos que ven toda la parte de comunicaciones del Ministerio no dependen del Viceministerio de Gestión Institucional. La siguiente pregunta, ¿ha pertenecido o pertenece a una ONG? ¿Ha dado consultorías, asesoría, ha participado en alguna investigación? No. ¿Con ninguna ONG, nacional o internacional? Ninguna. Okay. Gracias. Le agradecemos al señor Juan Pablo Silva por haber asistido, haber respondido las preguntas, y sí le pediría el documento del informe de entrega de cargo. El entrega de cargo. Que nos puede hacer llegar. Y cualquier otra consulta estaremos en comunicación. Una pregunta, congresista. ¿Usted quiere que simplemente le dé la hoja de ruta del informe o quiere que le entregue el documento? O sea, porque se lo tengo que pedir al Ministerio de Educación. Sí, si nos da la hoja de ruta, nosotros lo pedimos. Ya, de repente eso es importante, más, sí. Puede ser a través del personal o quiere que hacerlo formalmente, porque se habían contactado conmigo. No, le vamos a entregar un cargo para que nos... Para saber a quién me dirijo. Ajá. Este por usted, ¿no? Listo. Hasta luego. Eso es todo. Muchas gracias, congresista. Un gusto. Conversamos, sí. Vamos en la universidad. ¿Ah? Vamos en el almuerzo. Iniciamos la sesión. Damos la bienvenida al ex ministro Felipe Figalo por estar acá y asistir puntualmente a nuestra sesión. Y antes de realizar las preguntas correspondientes, vamos a hacer la juramentación. Nos ponemos.
Señor Felipe Figallo, ¿jura usted decir la verdad en esta comisión investigadora relacionada a los textos? Queda juramentado. Puede sentarse. Bueno, la dinámica es pregunta-respuesta. Primera pregunta. ¿Durante su gestión se suscribió o gestionó convenios con organismos bilaterales o multilaterales? Para que responda. A ver, en general recuerdo algunas cosas, no recuerdo, digamos, el contenido y la particularidad del conjunto de convenios, pero, por ejemplo, hicimos unas cosas con el Reino Unido, con la Embajada Norteamericana, cosas, digamos, para los programas de inglés, se mandaron profesores de inglés fuera. Entonces teníamos algunos programas con ellos. Hicimos algunas cosas con Canadá, ¿no? Vinculados a formación profesional. Teníamos un pequeño programa teníamos un pequeño programa con Canadá para ver un tema de formación para el trabajo, ¿no? Tuvimos también un convenio que tenía que ver con formación y capacitación docente con UNESCO. Y bueno, seguramente hay otros más, ¿no? Pero yo no tengo recuerdo tan claro de todos los demás. Estos convenios con estos organismos, ¿cuál era la línea en el marco del convenio? Bueno, en realidad eran convenios para apoyar programas específicos. O sea, usted sabe que teníamos un programa de inglés. El programa de inglés exigía una capacitación de maestros de inglés que no hay en el sistema, o que los que hay necesitan capacitación. Entonces recurrimos rápidamente, digamos, a estos presupuestos que tienen las embajadas, que tienen estos organismos, para poder financiar precisamente capacitación en inglés con los países, digamos, más importantes en el área. Entonces hubo algunas capacitaciones directamente proveídas por ellos, con algunas personas de su propio personal, de sus propios equipos, y vieron también algunos cursos que se realizaron fuera del país. Hubo un grupo de maestros, por ejemplo, que viajó, entiendo, a Estados Unidos, no recuerdo qué estado, con una universidad para hacer su proceso de capacitación y formación y mejoramiento del inglés, y otros incluso creo que fueron a Londres, ¿no? O sea, ese es el marco más o menos en el cual se hizo, ¿no? Todos los convenios fueron enmarcados en la capacitación para el inglés. Sí, hubo otros que tenían, digamos, el de UNESCO tenía que ver más bien con temas relacionados con la formación docente, con el tema de formación magisterial, ¿no? O sea, UNESCO es un organismo especializado en temas docentes, ¿no? En temas de educación y qué sé yo. Entonces hicimos con ellos un convenio para mejorar la formación de nuestros docentes, los institutos pedagógicos, etcétera, ¿no? Dentro de esta capacitación a los docentes estaba incluido un programa sobre educación sexual. En realidad, en particular, no había ningún programa específico. O sea, era una capacitación que tenía que ver con cómo preparar a los equipos para la formación docente, más que una capacitación directa de esta organización a los docentes, ¿no? Que es un programa que más o menos hace el Ministerio de manera regular. Permite un momento. Le damos la bienvenida a la congresista Betty Ananculí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siguiente pregunta. ¿Cuánto fue el presupuesto anual destinado a su gestión y cómo fue distribuido? La verdad es que no podría precisarle porque no tengo claro, digamos, el presupuesto. No, el Viceministerio de Gestión Pedagógica es un ministerio muy grande, muy frondoso. Entonces no tengo la cifra, pero podría mandársela, digamos, podría pedir al Ministerio y mandarle con detalle la información, ¿no? Usted también, a la hora de dejar el cargo, entregó su informe. Exactamente. Sí, también nos podría facilitar el cargo para poder con todo gusto solicitar la información correspondiente. La siguiente pregunta. ¿Se suscribió, gestionó o implementó durante el periodo de su gestión algún endeudamiento externo para fortalecer alguna política educativa y priorizada? No que yo recuerde. O sea, las políticas de endeudamiento en realidad fueron disminuyendo conforme el país fue mejorando en términos de su posición económica. No. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las políticas, planes,
programas o proyectos que promovió su viceministerio? Bueno, digamos, el viceministerio está encargado por las divisiones que hay de diferentes temas, ¿no? Los temas de materiales educativos, los temas de capacitación docente, los temas de formación docente, los temas de desarrollo, digamos, de formación profesional técnica, ¿no? Tuvimos después la cuestión del tema de universidad, toda la educación básica regular, ¿no? Y a partir de cada una de estas direcciones se desarrolla un conjunto de planes y programas de las cuales, digamos, el viceministerio hace seguimiento y va viendo, digamos, su realización, ¿no? En relación al programa sobre textos, ¿cómo era el trabajo que su viceministerio desarrolló? Bueno, el programa de textos es un programa muy importante porque tiene que ver con lograr que los chicos dispongan de los textos en los momentos adecuados y oportunos y tiene que ver con los procesos de producción mismo, ¿no? Entonces la dirección encargada de este tema es la dirección que se encargaba de todos los procesos de producción, de organización, distribución, digamos, de los materiales educativos, y las otras organizaciones en línea más pedagógicas se encargan más bien de generar los textos, los contenidos, los términos de referencia sobre los cuales se va a construir, digamos, esto, ¿no? Entonces, en general, hay una relación entre quien diseña y produce y quien, digamos, manda a imprimir y distribuye, ¿no? Y esto tiene un tiempo y un ciclo. Hay textos, por ejemplo, la política de textos es una política que tiene sus complejidades, porque hay textos que se reparten anualmente y otros no. Hay materiales que se reparten anualmente y otros no, porque otros duran más tiempo. Hay también material de biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se va diseñando cada año, se sigue un seguimiento de eso y se hace, digamos, que todo se haga en el tiempo necesario, porque todo es contra el reloj, digamos, ¿no? Porque hay que entregarlo a principios de año. En relación a los textos, ¿cuáles eran los criterios para la adquisición de textos y para la edición de los textos? Porque hay una mistura, ¿no? Compramos textos en bloque para una determinada área y en otro momento también el Minedu generaba sus propios textos, elaboraba sus propios textos. ¿Cómo era la dinámica? ¿Compraban o elaboraban o era mixta? Mire, en realidad depende de qué se trata. Digamos, cuando hay bibliotecas de aula, por ejemplo, o las mismas bibliotecas escolares, se adquieren textos producidos, ¿no? Y no son textos, digamos, de colegio, no son textos para el alumno, son textos de referencia, ¿no? Y eso se adquiere del mercado, de lo que puede existir, digamos, en función de más o menos los niveles, secundaria, primaria, etcétera, y los diferentes grados, ¿no? Si se trata de textos que tienen que ver con cada una de las áreas específicas, en realidad lo que se producen son términos de referencia, ¿no? Y con esos términos de referencia se hace una licitación, y con esa licitación se producen los textos, digamos el machote del texto, ¿no? Y después hay el proceso de impresión y distribución, digamos, de ese texto, digamos, ¿no? O sea, es una cosa interesante, el Ministerio... al principio, digamos, yo trabajaba en el Ministerio de Educación desde mediados de los 90, ¿no? Trabajaba de los mediados de los 90 hasta 2000. Y en ese tiempo, por ejemplo, la política era más adquisición de textos que producción de textos, o términos de referencia para que se produzcan textos. Porque la situación era distinta en el Ministerio en ese entonces, ¿no? Siguiente pregunta. La Ley General de Educación, en su artículo 33 del Currículo de Educación Básica, establece: el currículo de educación básica es abierto, flexible, integrador y diversificado. Se sustenta en los principios y fines de la educación primaria. La pregunta: ¿por qué razón en el Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado mediante Resolución Ministerial 281-2016 del Minedu con fecha 2 de junio del 2016, durante su gestión se retira de su contenido los principios, fundamentos y fines de la educación peruana? ¿Perdón? ¿Se retira los fundamentos de la...? ¿No? Sí. Me vuelvo a leer. Durante su gestión se retira del contenido los principios, fundamentos y fines de la educación peruana establecidos en el decreto 2009. Bueno, en realidad el currículo se hace y se diseña en función de las características que tiene un currículo. No creo que estuviera integrado y que algo se quitara, la verdad. No creo que hubiera una razón para ello, en todo caso.
tampoco entiendo por qué deberían estar en el currículo. Siguiente pregunta. En el diseño curricular nacional de educación básica regular 2009, en el punto 4.2, temas transversales, se propone como tema transversal que responden a los problemas nacionales y de alcance mundial el siguiente tema: educación para la equidad de género. ¿Por qué se toma la decisión de modificar por enfoque de igualdad de género? Bueno, equidad de género y igualdad de género son términos más o menos cercanos, ¿no? O sea, la igualdad tiene que ver con, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley. La equidad tiene que ver con mejorar la posición de aquel que está más abajo para que logre determinados niveles de igualdad, ¿no? Se prefirió utilizar un concepto más general. ¿Con qué equipos trabajó esta política o esta decisión? ¿Cuáles fueron el equipo y el sustento técnico? El proceso de construcción curricular es un proceso largo y muy importante dentro del Ministerio. La ley dice que cada 5 años hay que cambiar el currículo. El currículo era del 2008, si mal no recuerdo, por lo tanto, supuestamente el 2013 debería cambiarse. Eso implicó que se comenzara a pensar en cambio curricular desde antes del 2013, ¿no? Y este proceso continuó con grandes discusiones y conversaciones, ¿no? A partir de las producciones de cada una de las direcciones generales y las direcciones de línea, que fueron produciendo, digamos, qué cosa era lo que había que cambiar en función de qué cosa podía mejorarse, cuáles eran las experiencias internacionales, qué cosa no estaba funcionando del currículo anterior, cómo se podía mejorar un concepto, y sobre esa base se va construyendo, se va publicando los avances, se van haciendo conferencias, discusiones, congresos, etcétera, ¿no? Y se va llegando, digamos, finalmente a la conclusión, digamos, que es el nuevo currículo, ¿no? Esto nos tardó un poco más de tiempo, estábamos apurados, pero, digamos, hay que darle tiempo a lo importante, y en el 2016 aprobamos, digamos, todos estos cambios que se introducían sobre la base de los que se había hecho ya desde el 2008, ¿no? ¿Quiénes participaron en la construcción de este currículo? Bueno, los ¿puede directores, mencionarlos? Claro, o sea, los directores de cada una de las direcciones generales y los directores de línea específico participan en cada uno de respecto de sus áreas, ¿no? Y después hay un conjunto de consultores que participan, ¿no? O sea, esto es un proyecto que incluye especialistas, expertos de universidades, ¿no? De dentro y de fuera del país, ¿no? Que participan y dan opinión y hacen documentos, y sobre esa base se va avanzando y construyendo, ¿no? En esta construcción participaron los representantes de los padres de familia, sociedad civil. ¿Tiene las actas, las evidencias de cómo fue esta dinámica de la construcción del currículo? En la construcción misma del currículo, que es un trabajo bastante especializado, por ejemplo, se trata, por ejemplo, de ver qué cambios o qué perspectivas, qué enfoque se le da, por ejemplo, a los temas de matemática, ¿no? Y así en cada una de las áreas y los temas. No necesariamente participan, digamos, los padres de familia, a medida que lo que se necesita es un conocimiento específico del contenido y un conocimiento pedagógico específico de cómo este contenido puede ser llevado al aula, cuáles son los medios, mecanismos, etcétera, ¿no? Y sobre esa base es que se va construyendo, ¿no? La participación, digamos, de la sociedad en general, ¿no? De la opinión pública, de las organizaciones de base, se dan a partir de los eventos que se dan, en las cuales se van mostrando los avances, como digo, y esto es público, se pone en la web, etcétera, se hacen algunas conferencias, y ahí va recogiéndose opiniones, ¿no? Los padres de familia específicamente trabajan muy vinculados a los temas de los planes de estudio y currículo, más cerca en términos de lo que tiene que ver con estos comités de participación regional, local, o las APAFAS mismas en los colegios, ¿no? El currículo se cierra en aula, dicen los pedagogos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que el currículo que está diseñado en el ministerio es un currículo, un marco general. O sea, no es un conjunto de cosas que se deben hacer, sino es un conjunto de criterios generales. Estos criterios generales se aterrizan, digamos, a nivel regional, porque hay que darle la perspectiva regional. Y se aterrizan también a nivel local, porque es la SUGEL, ¿no? Y puede haber en una región diferentes características sociales, etcétera, ¿no?
Y finalmente se aterriza en la misma escuela. La escuela cada año tiene que hacer un plan de trabajo sobre la base del currículo, porque lo tiene que adaptar a las condiciones de su escuela, porque puede estar en un lugar más pobre, más rico, con otras lenguas, etcétera. Y finalmente el profesor cierra el currículo en el aula, en términos de que los alumnos manejan ahí, el profesor sabe, cuáles son la situación y las características de los alumnos. Entonces, en función de eso, también va dosificando, va dotando, va viendo qué cosa avanza, cómo lo dice, etcétera, ¿no? Cómo usa los materiales, qué metodología. Y la capacitación y los textos y todo conjunto, sirve para que esto se haga de la mejor manera posible. Siguiente pregunta. ¿Se suscribió, gestionó o implementó durante el periodo de su gestión algún endeudamiento externo para fortalecer alguna de las políticas educativas priorizadas? Si es así, precisar la entidad financiera, monto, plazos e impactos alcanzados de ser el caso. Ninguno que yo recuerde. De endeudamiento no trabajamos eso. El presupuesto público asignado a la adquisición de materiales educativos, entidad encargada de la adquisición, operaciones realizadas precisando modalidad de adquisición, equipo técnico encargado y mecanismo de control. Eso se lo podría, en el informe de gestión debe haber información y podría haber información adicional de presupuesto a pedirle al ministerio para tener mayor detalle, ¿no? Ahorita no tengo las cifras. Ok. Siguiente pregunta. En su gestión empezó a operar la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, en el pliego 010, Ministerio de Educación. La pregunta, ¿cuáles fueron los beneficios de la adquisición de materiales educativos? ¿Esta unidad ejecutora gestionó la cadena productiva en su totalidad o tercerizó alguno de los componentes de esta cadena? ¿A quiénes se les designó como responsables para dirigir esta entidad? A ver, la primera tiene que ver, cuál fue el beneficio, ¿no es cierto? Entonces el beneficio tiene que ver, hay una cosa que ya se había decidido previamente, ¿no? Y que, se fortalece cuando se crea la Unidad Ejecutora 120, que es, los procesos de materiales educativos son muy específicos y especializados. Entonces se crea una dirección para eso. En nuestra gestión lo que se hace es darle a esa dirección, una capacidad de unidad ejecutora, para poder realizar más eficazmente y más eficientemente los procesos de adquisición, distribución, etcétera, la gestión misma de los materiales en esos términos, no la pedagógica que sigue en las áreas pedagógicas, ¿no? Entonces, lo que se gana es rapidez, velocidad, las posibilidades de tener, una mejor relación con las unidades productoras de los temas pedagógicos para producir los materiales que se requieren, que se ajusten mejor a ese tipo de cosas, hacer un mejor seguimiento de los tiempos, por ejemplo, para la distribución de materiales, etcétera. Yo creo que se gana bastante en eficiencia en términos de eso, ¿no? Yo diría que por ahí está, el efecto principal. La segunda parte, de la pregunta era, la primera era sobre beneficios, la segunda era gestión y... Aquí estamos. ¿Cuáles fueron los beneficios? Luego las unidades ejecutoras de la cadena productiva, que era en su totalidad, o se tercerizó. Ya, claro, perdón, disculpe. En términos de gestión, la dirección es la encargada de la gestión de todo el proceso, ¿no? Del conjunto del proceso, ¿no? Esa está en su función, está definida así. En términos de la tercerización, evidentemente, hay un conjunto de cosas que el Ministerio no tiene. El Ministerio no imprime, por ejemplo, ¿no? No tiene imprenta, el Ministerio no tiene un sistema de distribución, el Ministerio tiene que coordinar, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas para la distribución de los textos en los lugares más alejados, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas se tercerizan, ¿no? Para poder lograr que los materiales se produzcan, ¿no? Y se distribuyan y se entreguen finalmente a los alumnos en las aulas. Siguiente pregunta. El Currículo Nacional de Educación Básica 2016 innova el enfoque por competencias antes que el de las asignaturas. La pregunta: ¿cuáles son las evidencias internacionales y nacionales de los beneficios del indicado enfoque? ¿En qué periodo se esperaba obtener el impacto en el sistema educativo? ¿Qué indicadores nos permiten medir los beneficios de este enfoque? Interesante la pregunta.
La discusión o la propuesta del modelo de formación por competencias es una propuesta bastante antigua, diría yo, debe tener unos 30, 40 años ya. En el Perú se viene implementando por el lado de la formación profesional técnica más o menos desde fines de los 80, diría yo. Trabajamos, por ejemplo, ese tema, yo recuerdo mucho, con la Dirección de Superior Tecnológica a fines de los 90. Hay una reforma sobre la formación profesional técnica entonces, y el tema de competencias entró fuerte. Y comenzamos a trabajar en la educación básica. El tema de competencias es, digamos, en sencillo, digamos, para resumir en una frase, es un saber hacer, ¿no?, de determinada manera en una situación determinada. Entonces eso requiere un conjunto de conocimientos, de capacidades y de habilidades, al mismo tiempo que de actitudes, porque hay que hacer las cosas bien, ¿no? Que se van definiendo en función de las áreas de conocimiento, especialización, áreas profesionales, etcétera. No tiene necesariamente relación con los temas de las asignaturas, es decir, no contradice, digamos. Una asignatura puede ser desarrollada por competencias. Por ejemplo, yo trabajo ahora en la Universidad Católica. En la Universidad Católica trabajo con temas relacionados con este asunto. Entonces, las especializaciones, bueno, hay geógrafos, formamos geógrafos, ¿no es cierto? La formación de geografía es una formación por competencias, siendo una formación, digamos, que podría ser de la lógica de la asignatura en términos de la especialidad, ¿no? Se hace por competencias, porque es la característica de la modalidad. Lo que se hace en el caso de la educación básica es que se busca tener un conocimiento que al mismo tiempo sea más interdisciplinar, por llamarlo así, que reúna un conjunto de lo que después van a ser especialidades. Entonces, por ejemplo, hay el área de historia, geografía, economía, ¿no? Como una sola área, y no hay una asignatura de historia, ¿no? O sea, no es que no haya los contenidos y los conocimientos y las competencias de cada una, sino que se trabajan de una manera, digamos, armónica, interrelacionada. Porque, para poner un ejemplo, ¿no?, las situaciones históricas se dan en un contexto geográfico, ¿no?, y los procesos sociales tienen relación con los procesos económicos. Entonces se puede estudiar el conjunto de los fenómenos interrelacionados. Es un poco la idea, digamos, en el caso de las áreas, pero estas pueden hacerse por competencias o no por competencias. Una pregunta en función a las competencias que es importante, porque es un logro que queremos tener en un estudiante. Este currículo sí, que se promovió en su gestión iba acompañado de un presupuesto, porque muy bueno es tener las competencias en el papel, pero en la supervisión que nosotros hacemos en los diferentes colegios a nivel nacional y diferentes regiones, nunca vamos a poder lograr una competencia, porque la competencia es conocimiento, habilidad y destreza. Pero si no tenemos laboratorios, no tenemos los insumos para biología, para química, no tenemos tenemos una computadora del año 80, entonces no es real ese currículo. El proponer este currículo tenía que ir a la par con un presupuesto. En realidad todo el proceso educativo consiste en lo que usted señala con exactitud, independientemente que sea por competencias o no, porque es necesario contar con un laboratorio si se quiere estudiar química, por ejemplo, ¿no? O sea, con algunos elementos de laboratorio. Es necesario tener materiales, mapas y qué sé yo, o programas de internet para estudiar geografía, ¿no? Y eso es indispensable. Eso se puede hacer de diversas maneras si se necesitan los elementos. Lo mínimo es el material, digamos, el texto, digamos, ¿no es cierto? Y en la medida, digamos, que las inversiones van avanzando y que los recursos públicos son disponibles para que se cuente con más y más recursos, se van creando las condiciones para ello, ¿no? La política de adquisiciones de bienes, de equipos del Ministerio apunta en esa dirección, ¿no? O sea, no recuerdo hoy la cifra, ¿no?, pero hay el porcentaje de centros educativos que tienen acceso a computadoras, acceso a internet, solamente crece en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, si bien en algunas partes no hay, y el profesor tiene que recurrir a los pocos materiales de los que puede disponer, ¿no?, en otros colegios hay muchos más materiales, ¿no?, y se han hecho muchas más inversiones ahí. Hay que homogenizar, ciertamente, ¿no? ¿Cuál es el grado de responsabilidad o coordinación para hacer ese seguimiento, que lo que está plasmado en el currículo se ejecute en el aula?
y cómo yo evalúo la pertinencia de mantener el currículo, cambiar algunas líneas. ¿Cuál es la evaluación en función a ello? Por ejemplo, hay evaluación de logros de aprendizaje, ¿no? Hay seguimiento de las actividades en el aula, se hace, digamos, hay unidades, digamos, las mismas unidades pedagógicas ven si los profesores cumplen el currículo, porque a veces, imagínense usted, pues a veces los pedagogos se entusiasman, ¿no? Y quieren que todo se junte en un periodo de tiempo, y este periodo de tiempo puede ser muy corto, o la situación puede ser muy complicada, entonces hay que organizarlo de una manera distinta. Eso se va observando en los procesos, ¿no? Entonces, digamos, entre el 2008 y el 2016 hay toda una experiencia de todo eso, ¿no? Que va viendo, y eso permite ir haciendo los ajustes. O sea, el currículo no es un salto al vacío, por decirlo así, ¿no? Es una continua mejora que se va estableciendo periódicamente. El ritmo que se plantea la ley es cada 5 años, debe hacerse un ajuste para que la cosa funcione mejor, ¿no? Y eso es un poco cómo funciona esto.